Buenas tardes, soy Nicolás Vargas Fajardo del curso 739 y voy a hacer unas preguntas a unos familiares acerca del tema de la capa de ozono. Eh, el primer familiar que voy a entrevistar será mi papá, Nixon Vargas. Papá, te voy a preguntar 4 preguntas sobre la capa de ozono. Ok, adelante. La primera es, ¿sabes por qué la capa de ozono, sabes qué es la capa de ozono y por qué es importante? Bueno, la capa de ozono es es una capa que protege la Tierra y esa capa que protege la Tierra la protege de rayos ultravioleta. ¿Por qué es importante? Es importante porque esta capa ayuda a prevenir los rayos solares ingresen directamente a las personas y esto puede causarles, es importante porque evita que cause enfermedades y que queme a las personas. Los rayos ultravioletas, si entran directamente, pueden afectar la piel de las personas y pueden ser poco crítico para la humanidad. Por eso es importante. Listo, la segunda pregunta es, ¿por qué crees que la capa de ozono ha disminuido mucho en los últimos años? Eh, Efectivamente, la capa de ozono ha disminuido en los últimos años debido a las acciones que hemos implementado, como el uso de productos químicos, el uso de spray, de aerosoles. Todo este tipo de cosas afectan la capa de ozono y lo que hacen es consumir eso y destrozar esa capa como tal, lo cual ha afectado ostensiblemente lo que es obvio, lo que se considera hoy como la capa de ozono. Listo, la tercera pregunta es, ¿qué pasaría si la capa de ozono desapareciera? Uf, sería un problema grave para la humanidad, un problema grave para el hombre y eso nos expondría directamente a los rayos ultravioleta, a los rayos del sol entrarían directamente y lo que haría es volver invivible este planeta y la humanidad no pudiese vivir tranquila. ¿Qué sucede con eso? Quemaría, generaría enfermedades, cáncer, las personas no podrían salir a la calle, sería algo bastante delicado que podría darse en caso de que eso sucediese. Listo, la última y cuarta pregunta es, para ti, ¿cuál sería la solución para recuperar la capa de ozono? La solución es prevenir y prevenir que dejar de usar sprays, dejar de usar aerosoles, tratar de usar menos productos químicos, irnos a tecnologías limpias, evitar gases, emisiones, todo este tipo de cosas que contaminan el ambiente y hacen de que en un momento determinado todo eso confluya a dañar el ambiente y a afectar precisamente la capa, nos ayudará a que evitemos eso y hagamos de que la cosa se conserve un poquito más y podamos alargar más año tras año y se logre mejorar y tener, por lo menos conservar la capa que actualmente tenemos. Entonces las acciones preventivas que podamos hacer nos ayudarán a que recuperemos un poquito lo de la capa como tal. Muchas gracias por la entrevista. Ok, gracias a ti. Buenas tardes, hoy voy a hablar de la capa de ozono y voy a hacerle una encuesta a mi vecina y amiga Angela Escobar. Entonces, la primera pregunta es, ¿sabes qué es la capa de ozono y por qué es importante? La capa de ozono es una capa que se encuentra dentro de la atmósfera de la Tierra y es una capa que protege a la Tierra, es protector, ¿Y por qué es importante? porque la capa de ozono permite filtrar los rayos del sol. ¿Por qué crees que la capa de ozono ha disminuido mucho en los últimos años? Mm, Porque el hombre ha hecho mal uso de la energía, se produce el efecto invernadero que hace que se caliente la tierra, usamos aerosoles y productos nocivos para la capa de ozono. ¿Qué pasaría si la capa de ozono desapareciera? Si la capa de ozono desapareciera, la vida en la tierra estaría en un gran peligro. eh, los rayos entrarían directamente, habría muchas enfermedades como cáncer de piel, se agotarían los recursos naturales como el agua y la vegetación, los animales morirían, esas cosas podrían pasar. Para ti, ¿cuál sería la solución para recuperar la capa de ozono? Creo hasta donde entiendo que la capa perdida ya no se puede recuperar, o sea, lo que ya se ha perdido de la capa de ozono no se puede recuperar.
lo que podemos hacer es que cada uno desde nuestro lugar o país donde vivimos adoptemos medidas para proteger el medio ambiente, hacer conciencia. Desde muy pequeños educar a los niños para proteger el planeta. Listo, muchas gracias. Bueno, Nico, con gusto. Hola, buenas tardes, soy Nicolás Vargas Fajardo del curso 739 y voy a hacer la tercera y última entrevista sobre la capa de ozono a un familiar y mi primo Camilo Fajardo. Cami, te voy a hacer unas 4 preguntas sobre la capa de ozono. Vale, listo. La primera es, ¿sabes qué es la capa de ozono y por qué es importante? Sí, la capa de ozono es un mosaico de gases. Creo que está hecho principalmente de oxígeno de O3 que se encuentra en la atmósfera y es una capa de alrededor de unos 10 a 15 kilómetros que nos protege de la radiación ultravioleta emitida por el sol. Listo, la segunda es, ¿por qué crees que la capa de ozono ha disminuido mucho en los últimos años? Principalmente yo creo que por el abuso de gases que dañan entonces esta capa. Entonces el abuso de algunos gases como el metano, los clorofluorocarbonados, que son los gases presentes en algunas latas o en algunos aerosoles, dañan esa capa de ozono, también contaminantes, el humo producido por fábricas o por los vehículos. Daña esa capa y lo que causa es que disminuya y permita que esas radiaciones ionizantes ingresen al planeta. Listo, ¿qué pasaría si la capa de ozono desapareciera? Lo que pasa es que esos rayos ultravioleta causan muchos daños sobre los seres vivos. O sea, primero interfieren con la fotosíntesis en las plantas y para ahí para arriba podría haber muchos problemas en las cadenas tróficas. Además que en los animales pues estaríamos expuestos a esas radiaciones y sobre todo para nosotros que somos animales pues desprotegidos, con piel desprotegida, podríamos desarrollar problemas en la piel, principalmente cáncer. Listo. Para ti, ¿cuál sería la solución para recuperar la capa de ozono? Por ejemplo, poner en práctica programas que disminuyan la emisión de gases que dañan la capa de ozono, entonces disminuir esas fuentes, digamos, de quema de carbono, de producción de humo, que usualmente produce grandes concentraciones de CO2 que se van a la atmósfera, dañan el ozono y producen efectos invernaderos, que lo que hacen es dañar la capa y si ponemos en práctica ese tipo de programas que disminuyan la contaminación, probablemente con el tiempo esta capa se vuelva a su estado original y pues nos vuelva a ofrecer la protección que tenía en un principio. Listo, muchas gracias. Vale, Nico.